Ellos llevaron esa propuesta, que ahora nadie dice quién es el autor de esa propuesta, pero obviamente qué regalo le quieren dar a Mancera de que no haya derechos laborales en la Ciudad de México, obviamente con la repercusión que puede significar precisamente este escenario. Entonces, no está nada por escrito, está verbal, nos han comunicado esta circunstancia. Entiendo que hubo una última sesión de estas comisiones en donde los representantes de los distintos partidos políticos, estuve acompañando a Orgaño allí en esa sesión y creo que será bueno que pudiera platicarnos un poco de este escenario, en donde dijeron que esa reforma no iba a pasar, que ya había consenso, que la reforma política debe ser una reforma política sin los elementos laborales en este sentido, pero les digo, vivimos en un momento de procesos electorales en donde puede haber un golpeteo y habrá que estar muy atentos a este escenario. Compañero Jorge Tapia. ¿Qué papel podría tener el Poder Judicial en una eventual aprobación de este documento o bien ante una cancelación de esta vía? ¿Qué papel podría jugar el Poder Judicial en una resolución? En materia de amparo, bueno, sí, si no hay inconveniente para que podamos darle forma a lo que nos acaba de exponer el doctor, podemos pasar a la ronda de preguntas para que él las pueda anotar y posteriormente darle respuesta a cada una de ellas. Entonces está también en ese sentido Rodolfo. Sí, antes de nada agradecerle la plática, creo que es muy ilustrativo lo que nos acaba de comentar. Es preocupante esta reforma 123 y la forma como quiere, digamos, mandar a varios trabajadores a la patrón B. En un escenario hipotético, por las razones que ya comentó, que tenemos ahí un asidero, podríamos decir, en el casero constitucional, los universitarios, pero en un escenario hipotético de una cancelación del contrato colectivo de trabajo, se perderían derechos que ya están establecidos, además de la contratación colectiva, del derecho de huelga, prestaciones en este caso que tenemos en los contratos colectivos de trabajo. Y el otro aspecto, al ser una reforma constitucional que toca la Constitución, ¿qué pasa con la posibilidad de un amparo? Quisiera que lo explicara para que pudiéramos hablar. Bueno, quisiera empezar por esta parte porque es muy importante. Cuando llegó este nuevo régimen, la estrategia que han estado llevando a cabo es que todas las reformas estructurales las han insertado en la Constitución. Ahora la Constitución no tiene nada que ver con la Constitución que vimos en 1917. Yo digo que ahora parece más bien un código de comercio, más que una normatividad social, en donde se protegen los intereses de la usura y no de la nación. Y particularmente derivado de esta estrategia, llevaron a modificar la ley de amparo. Hay una reforma del 4 de abril, fíjese la fecha, de 2013. Peña Nieto entró en diciembre de 2012. El 4 de abril hubo una reforma a la ley de amparo, y hay un artículo que es el 66, fracción primera, en donde establece que son improcedentes los amparos contra reformas constitucionales. Entonces, obviamente, lo que están haciendo es estar atando de manos de cualquier reclamación interna que se pueda estar haciendo. Yo he presentado algunos miles de amparos que tienen que ver con la reforma educativa, por ejemplo, y los que presentamos antes del día 4 de abril se fueron admitidos, y los del 4 de abril simplemente fueron desechados. Nos fuimos a la Corte para determinar la inconstitucionalidad del artículo 66, fracción primera. Todavía no se resuelve en este momento, ya llevamos más de un año y medio en disputa legal, y bueno, a lo mejor no vamos a ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que se ve es que estos órganos internacionales también son muy lentos. Hace 5 años presentamos, por ejemplo, una queja en la Comisión Interamericana por el caso de pasta de conchos, y todavía no se resuelve en la Comisión Interamericana. Entonces, realmente las alternativas o los escenarios legales son muy difíciles, y entonces me parece que habría que estar viendo que realmente la única posibilidad de defensa importante es la participación de la gente en vivo, más que por documentos o demás, salirse de sus áreas de confort y decir, es tiempo de estar defendiendo estos espacios. Habrá que señalar que en toda la República están habiendo reformas a las leyes de pensiones y hay una baja importante en esa materia. Entonces,
la circunstancia que opera en el país es bastante delicada y va a llegar a esta pregunta de lo que pueda hacer el Poder Judicial. Yo me preocupo por lo que pueda hacer el Poder Judicial más que como un escenario alentador. Vimos todos cómo el que era el Procurador General de la República en tiempos de Calderón ahora es un connotado ministro de la Suprema Corte de Justicia. Los que están como ministros son designados en una terna por el presidente de la República y es el Senado de la República el único que puede designarlos, pero son gente del presidente. Entonces, en su momento se emitió una jurisprudencia, la 196, sobre organismos descentralizados, porque antes de los organismos descentralizados, cuando se creó la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, eran del apartado B. Y entonces, derivado de una jurisprudencia, que es la que está aquí, la 196, se determinó que los organismos descentralizados deberían ser del apartado A. Mi temor es que ahora, si es que llegara a inscribirse una cuestión de esta naturaleza, o llegara una jurisprudencia que dijera, bueno, organismos autónomos, apartado B, pues organismos autónomos del apartado A, pues entonces debe de ser del apartado A porque así lo dice la Constitución. Entonces, yo más que tener una esperanza por el tema del Poder Judicial que nos encontramos, es un temor que pudiera darse un escenario así. Los espacios se están cerrando y obviamente esto va en contradicción a la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, que plantea que toda persona tenemos derecho a un recurso interno, y bueno, obviamente estos temas se están cerrando para beneficiar el tema de las inversiones privadas, ¿no? Ese es el punto que me parece que tenemos que estar muy alerta. Yo diría que estamos viviendo los procesos más graves en muchos años de la situación que viven no solamente los trabajadores, sino en el país, y que obviamente por el tema de las inversiones y demás, viene una situación cada vez más complicada para los trabajadores, no para los trabajadores, sino para toda la población en general, y que habría que estar atentos. En conclusión, pues no hay alternativas legales. Hay dos preguntas más, sin embargo me parece importante que lo que comentó el doctor nos pueda comentar el secretario general sobre las reuniones en la Cámara de Senadores. Entonces, después de la exposición del compañero secretario general, pasamos a las tres preguntas que tenemos. Gracias. Seré breve. El 25 de marzo, el martes, se llevó una reunión de la comisión donde está discutiendo esta reforma de política de Distrito Federal, en la cual solamente se presentaron senadores del PAN, del PRI y del Partido Verde, un senador del PRD, y a falta de quórum no se pudo llevar la sesión. El secretario técnico de esta comisión dio lectura al dictamen que iban a discutir, en el cual cuando abordaron el tema del 123 que repercute la cuestión laboral, el secretario técnico en la lectura dijo que se iba a eliminar este párrafo, pero por ausencia, que creo que lo hemos estado debatiendo ahorita o se está comentando, de senadores de izquierda, que en este caso fue por la mayoría del PRD que no se presentaron, no se pudo llevar la discusión y la aprobación de ese dictamen para que se llevara al pleno a seguir la discusión. Lo que comentaron los senadores es de que se iban a llevar la información que presentó el secretario técnico para que se discutiera con sus grupos parlamentarios. De esa fecha hasta el día de hoy hemos estado rastreando las sesiones o si va a haber alguna reunión. No tienen fecha todavía para reunirse, que es lo que hemos estado comentando en distintas instancias, de que lo más probable es que lo quieran dejar hasta después del proceso electoral o están que se acabe se había expuesto anteriormente, que lleguen los nuevos diputados y bueno, que se haga todo este cambio y que pase así el albazo que hemos estado mencionando. Entonces, pero seguimos esperando la reunión de esta comisión para ver qué está pasando, pero es la última información que se tiene en cuanto a la Cámara de Senadores de la reunión del 25 de marzo. De ahí fuera no ha habido otra discusión y no ha habido otra propuesta. Entonces, un poco como que estaba el compañero Pablo también, para poder subir en la página del CITUA, el último dictamen, pero sí aclarar que es el dictamen presentado, y también estamos tratando de conseguir dictamen parcial que presentó la Secretaría Técnica a los integrantes de esa comisión para que también vean cómo está la redacción, porque también están metiendo otros artículos sobre esta reforma política, pero que no es de relevancia de materia laboral. Bien, gracias. Damos paso a las tres preguntas. Está el compañero Armando,
Guillermo Moreno y el compañero Jorge Ramos. En ese orden, por favor. Nada más quisiera con el doctor preguntarle, en la página 7, en la tesis 2, hay una cosa que me llama la atención, que dice retroactividad de la ley y los preceptos constitucionales no son impugnables. Si usted pudiera ampliar un poquito más esta situación. Sí, Guillermo. Sí, perdón. Una pregunta, más o menos va a encaminar lo que decía Fernando. Si la ley pudiera aplicarse, ya lo mencionó ustedes, que ahorita está todo parado con el proceso electoral, el proceso vence, lo sabemos, en 3 meses. Después de esa fecha, más o menos por ahí de julio, a mediados finales, ya a sabiendas de los resultados electorales, es posible que se lleve a cabo esta reforma. Esta reforma, al aplicarse en términos por ahí de septiembre, estará firmando el presidente. ¿Qué implicación tendría si sería igual que la del 97, la ley del ISSSTE, que fue retroactivo para los trabajadores? Esto es, aplíquese en general a todos, tengan los años que tengan de servicio, y ahí pasó a perjudicar a muchos trabajadores. Ahora la pregunta es, en caso de aplicarse esta reforma al Distrito Federal, tendría implicaciones al artículo 123. Al cambiarnos el apartado, nosotros nos quitarían, obviamente, nuestro contrato colectivo, pasaríamos a condiciones finales de trabajo. Estas prestaciones que las hemos ganado en el término de 40 años dentro de la UAM, se perderían o seguiríamos gozando de estas prestaciones. Es muy importante saberlo porque si hay mucha incertidumbre de los trabajadores, mucha gente se está yendo, no nada más de la UAM, de la UNAM, de varias dependencias, Luz y Fuerza, se están jubilando inclusive jóvenes, los que ya cumplen con la edad, vámonos, ¿no? Algunos inclusive caen en la bronca precisamente de la otra reforma del ISSSTE, ¿no? Si yo ya tengo 30 años y no tienen dinero, no me importa, ¿no? Porque me van a quitar mis prestaciones. Entonces esa pregunta queremos saber si va a tener esa implicación o, aunque la ley de amparo sí establece que no hay, no podemos meter un amparo para cuestiones de reformas constitucionales. Esta supongo que no es constitucional, esta reforma, o no sé cómo consideran, si la consideran constitucional, entonces obviamente nos deja, la parte están las dudas, ¿no? Porque nos deja claros, ¿no? Gracias, Jorge, y posteriormente Tapia. Yo quisiera pedir si se puede hacer un poco y breve de historia en términos de lo que ya vivimos como SICUAM en el año 81, producto de una euforia, de una supuesta ganancia, y lo que vivió la UNAM, una analogía para que, no sé, quien comparte este momento histórico, quien se recuerda que esté aquí presente y quien no, que sepa, un viejo refrán dice que volvernos a tropezar con la misma piedra es la piedra que nos han puesto. Y voy al grano. En el año 80, los universitarios festejamos la reforma constitucional del tercero para poner prácticamente una nueva fracción de la autonomía universitaria. Esto repercute en la cuestión laboral y de condiciones generales del trabajo que teníamos. En la práctica funcionaban como contrato. Pasamos a hacer contrato colectivo en automático, producto de la reforma. Producto de la reforma, los universitarios no tuvimos derecho a sindicato nacional. Producto de la reforma, en el 81, la rectoría desconoce la vigencia del contrato en materia de contratación del sector académico, nos interpone un juicio, lo perdemos y lo perdemos en el proceso del amparo. Y le pasa algo, le sucede algo parecido a los compañeros del STUNAM, porque se arriesgan demasiado al recuento y les arrebatan del contrato colectivo la parte académica, muy parecido a lo de la UAM, con la ZAPA-UNAM. O sea, ya lo vivimos. Yo me pongo en el escenario de cómo fue en aquel entonces, que se supone que era un pacto
de civilidad y de mejora con los universitarios, producto de los antecedentes. Bueno, ahí con la movilización y con todo, perdimos mucho, porque el contrato colectivo de la UAM en materia académica era el más avanzado de América Latina, comparativamente. Y dos, la cresta más alta de movilización de los trabajadores, apartado B, encabezados por la CENTE y el sindicalismo universitario en el 2007, en contra de la nefasta ley de ISSSTE, ¿qué logramos? No sé si este precedente nos lleve a una movilización igual a la del 2007 o también nos den una respuesta muy parecida a la del 81 con la pérdida de nuestro contrato colectivo y se quedó prácticamente lo que no le interesaba a la universidad. Entonces, esa analogía para que vean que nos podemos empezar con la misma piedra, no que nosotros la pusimos, sino que nos la pusieron. Bien, Jorge, sí, una cuestión técnica. En la ley orgánica de la UAM se habla que seremos regulados por el apartado B del 123 constitucional, y esa parte supuestamente quedó abrogada a raíz de la reforma de 80 en el tercero constitucional. Sin embargo, quedó ahí enunciado. ¿Esto se actualizaría con una eventual aprobación digital? ¿O qué pasa? ¿Cobraría vigencia? Bien, gracias. ¿Se cobraría vigencia? Gracias. Si no hay más preguntas, pasamos a las respuestas para llegar a las conclusiones. Por favor. Sí, en relación a la pregunta de la jurisprudencia sobre qué implica el tema de la retroactividad, en este sentido, cuando hay una reforma constitucional, esta puede llegar a afectar a todos, es decir, finalmente contra la reforma constitucional no vale una jurisprudencia, la jurisprudencia está por abajo de lo que es la norma constitucional. Entonces, lo que quiere decir es que la afectación se da de manera generalizada cuando hay una reforma constitucional. Entonces, habría que señalar que esto que estaría pasando en un momento determinado, que esperemos que no suceda en el Distrito Federal, no traería una repercusión sobre la legislación laboral universitaria. Lo que estamos señalando es de que crearía un precedente. Lo que habría que también estar señalando es que habría que tener muy claro precisamente lo que ocurrió en 1980 y darse cuenta de que no es una garantía que esté en la Constitución esto. Bueno, realmente esto que ocurrió en 1980 fue uno de los elementos más graves que tiene que ver con trabajadores, porque acabó con la bilateralidad en varios aspectos. Aquí habrá que señalar que precisamente aquí cuando dice fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia, son las universidades las que lo harán precisamente. Entonces, en estos tres temas, ingreso, promoción y permanencia, el sindicato no se puede meter. Habrá que señalar de que el contrato colectivo de trabajo de la UAM se deshizo y tuvo que dejarse sin efecto diversas cláusulas, aun cuando forman parte del clausulado derivado de esta reforma constitucional. Todo lo que tuviera que ver con estos tres aspectos fueron quitados del contrato colectivo de trabajo. Entonces, lo que hay que ver es que, bueno, obviamente una reforma en un momento determinado también tendría una aplicación a lo que sería el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo ya no sería contrato colectivo de trabajo, ya no se revisaría cada 2 años en el aspecto contractual y cada año en el aspecto salarial, que sería condiciones generales de trabajo que estarían revisándose cada 3 años, pero solamente por decisión de la autoridad y no por los sindicatos. Se quitaría el derecho de huelga. Pero aquí hay un aspecto muy importante, dice aquí que la relación laboral es tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos, aquí viene la parte importante que habrá que checar, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra de investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Es decir, así como pudieron quitar en su momento el derecho de sindicación nacional, pues así pudieran quitar el derecho de huelga o otros elementos, porque finalmente aquí sí establece que es en el 123 apartado A, pero dice con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo. Entonces,
no habría que decir que todo está garantizado, todo está asegurado, sino que realmente se tiene una puerta muy endeble y que habrá que estar cuidando. A mí me parece que esta temática en la que se ha dicho de que hay que sentarle el barco antes de que se hunda, me parece que no es lo más adecuado, porque primero, y lo digo, no tendría una afectación inmediata, pero esto no significa de que pueda haber una pérdida de los derechos de los trabajadores a que puedan estarse jubilando además. Ese tipo de derechos no me parece que sean los que puedan estar dándose en juego. Realmente la reforma de 2008 que se dio para la ley del ISSSTE, que fue una de las grandes reformas y que ahorita se está generalizando en todo el país, lo que buscó es mayor edad, y como obviamente, como sabemos, va aumentando, como va pasando el tiempo, de 63, 64, 65 años, y va aumentando pues los requisitos para que eso se da, y 30 años de permanencia en el empleo como un elemento a considerar. A mí me parece que esta circunstancia habrá que verlo como un escenario de oportunidades de lo que representa esta situación que vive no solamente el país, sino a nivel mundial. La baja del petróleo en varios países, el recorte del presupuesto, está significando un escenario que habrá que estar muy atentos. Yo lo que digo es de que no estemos confiados, habrá que estar muy atentos en lo que se viene, este tema de los recortes presupuestales y las implicaciones que pudiera tener en este escenario. Yo le temo más a los recortes presupuestales que estos escenarios, porque obviamente si ya las revisiones de los contratos colectivos en las universidades siempre son muy limitados, con muchas dificultades, ahora el escenario de una siguiente revisión obviamente va a estar más constreñido en ese sentido. Obviamente se ve difícil que las plazas que alguien desocupe, alguien las vuelva a ocupar o en la misma plaza permanente. Lo que están haciendo es de la plaza que se desocupa permanentemente de base es ocupada por alguien de honorarios o eventual o demás, como lo hemos estado viendo, pues una política general hacendaria, y que obviamente las universidades no están exentas de ese tipo de políticas de restricción. Entonces obviamente lo que habrá que estar defendiendo pues son los espacios que se tengan para que efectivamente el contrato colectivo de trabajo esté reflejado con las bases, los contratos de base, porque cada contrato de base que se pierde pues obviamente va disminuyendo la fuerza que se vaya dando en ese escenario, y lo estamos viendo en esta universidad, como los contratos que se dan, pues se dan incluso hasta en materia civil, con los contratos de honorarios o contratos muy cortitos de cada trimestre, y que obviamente no garantizan un tema de una adecuada educación y permanencia de los trabajadores en esta materia. Entonces, lo que habrá que señalar es que es un espacio de oportunidad de estar muy atentos y revitalizar el aspecto del sindicato. ¿Qué le pasó al SME? ¿Qué es lo que decía el SME? Que se convirtió en un sindicato gremialista, que solamente veía su ombligo y nada más era el sindicato lo más importante. Aquí lo que habrá que ver es que un sindicato de esta naturaleza hay que reconvertirlo en un sindicato social, más enfocado hacia afuera y con una visión de que lo más importante pues es el tema de concientizar al país de lo que está pasando. Las reformas estructurales lo que están dando es puerta abierta a las inversiones privadas y obviamente la afectación a los derechos de los trabajadores. Lo que está en juego no es el contrato colectivo de las universidades o el contrato colectivo de la UAM, es la nación la que está en juego en este momento y la que se está llevando a cabo, y las acciones que se tienen que dar deben de ser con una mira nacional que pueda estar avanzando estos escenarios. Como sindicato, cualquier acción que se pueda llevar a cabo no va a trascender en las políticas de las reformas estructurales, y me parece que esos son los escenarios que se deben discutir en todos los sindicatos, en todas las organizaciones sociales, cómo plantear que el reto es precisamente en este momento la nación, el rescate de la nación. Bien, gracias. Bueno, lo que comentamos es, vamos a tratar con las conclusiones. En ese sentido, Guillermo, el compañero Jorge también, sobre ese aspecto. Sí, lo que pasa es que a mí me quedó muy claro que el mensaje es: guardemos, que no cunda el pánico, guardemos la calma. Entonces, dado que en esta reforma no hay posibilidad de meter un amparo, pero cuando menos se está mencionando que nuestros derechos están garantizados, nuestros derechos constitucionales, el derecho a la jubilación, a la pensión, etcétera, no es una reforma libre. Entonces se garantiza, esto es para que los trabajadores guardemos la calma. Yo veo mucho de sus
desasosiego, mucho inquietud entre los trabajadores y se quieren ir. Entonces, bueno, quien lo piensa hacer, bueno, ya será cuestión personal. Los demás, sí, se está mandando el mensaje que se guarde la calma, los derechos están garantizados. Lo único que sí, yo por eso mencionaba mi pregunta anterior, es por la cuestión interna. Somos de las pocas instituciones a nivel nacional que tenemos esa prestación, que cuando nos vamos nos pagan un finiquito. A nivel nacional, ni empresas de gobierno no les pagan ni un peso. Y nosotros eso es lo que queremos que también se garantizara. Por eso era mi pregunta anterior. Y la otra, la cuestión interna, como sindicato, ¿qué se está haciendo? Como trabajadores, ¿qué estamos haciendo para plantearle a la universidad, al representante en este caso, el secretario general de la UAM, qué onda con nuestros derechos, hasta dónde se garantizan, etcétera? ¿Qué se está haciendo, no? Más ahí la dejaría. Gracias, Jorge. Y Jorge Ramos. Perdón, Ricardo Morales. Jorge Tapia primero, por favor. A la parte política. Jorge Ramos. Bueno, yo no sé en qué parte estamos, pero lo único que sí, no comparto esa opinión después de lo que dice el compañero abogado. El compañero abogado dice una cosa clave, y creo que esto se perdió hace muchos años. No puede ser un sindicato regionalista y no puede ser un trabajador individualista que lo que le preocupa es que va a perder lo suyo. Cuando, para empezar, se puede perder la UAM en términos de la ruta social que tiene, porque esta es una de las instituciones, comparada con la UNAM y con el Politécnico, que no tiene educación virtual, y que para allá va si baja la planta laboral. Y no es lo mismo la presencial que la virtual, tenga sus ventajas. Entonces, ¿de qué sirve que nos digan que el ESME, como ejemplo, fue un sindicato que siempre estuvo viendo sus propios intereses y se quedó con nada, y que nosotros hagamos una pregunta en el mismo contexto? ¿Y qué nos pasa si? Digo, pues es que hace 40 años, cuando empezamos, las cosas estaban en el contexto del 87, del apartado B. Pasan 40 años y tal parece que vamos a regresar al 87, pero perdemos 40 años de vigencia política, de plan de acción, de participación. Hemos construido una organización sindical y una institución para que se reduzca la discusión a qué pasa si esto nos lo aplican y yo pierdo mi día económico. Como que las proporciones de reflexión están discordantes. Entonces, mi opinión y mi reflexión es: pensemos más en una acción unitaria nacional que vaya en el contexto de la defensa social, a preocuparnos porque si nos quitan el día económico o nos quitan no sé qué. El ESME se preocupó mucho por todo y miren en lo que quedó. Verdaderamente da vergüenza, porque quien sostiene al ESME son sus jubilados, porque son los únicos que aportan. Ricardo. Bueno, sí, lo que se entendió por parte del compañero que expuso fue precisamente que esta reforma constitucional del Distrito Federal, y concretamente con el artículo 123, no iba a afectar en estos términos ahorita a los sindicatos universitarios, ¿sí? Eso que quede claro. Pero también se planteó 2 o 3 veces que se va a crear un antecedente que posteriormente nos las pueden aplicar también a los sindicatos universitarios, ¿sí? Pero el problema no está precisamente en esto, y eso lo aclaró concretamente el ponente, sino el problema es más allá. El problema es toda la nación, ¿sí? O sea, están tratando de garantizar la inversión privada, ¿sí? Precisamente afectando todos los derechos laborales, ¿sí? Y abaratando precisamente la mano de obra, ¿sí? Todos sabemos que ahorita China es la fábrica del mundo. Sin embargo, China ahorita está teniendo problemas muy fuertes con Estados Unidos. Entonces ya hay planteamientos de que muchas fábricas que ahorita están en China, de diferentes marcas, se van a venir a México, precisamente por las cercanías de Estados Unidos y por las condiciones que ya está garantizando el Estado con respecto a la mano de obra y el control de todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, no nos podemos quedar nada más